que el Perú, en lugar de pagarle la deuda que tiene con Estados Unidos, parte de esa deuda sean invertidos en el Perú por el gobierno peruano a través de este mecanismo que es el canje de deuda en conservación de nuestros bosques y desarrollo de nuestra Amazonía. Pero en realidad no es la primera vez, ya ha habido un canje de deuda antes con Estados Unidos. Donde tenemos que asegurar que los recursos lleguen al campo. 20 millones suena como un montón de dinero. Efectivamente, 20 millones puede sonar mucho dinero, sin embargo, las necesidades también son muchísimas. Y entonces, ¿por qué este mecanismo no se aplica para toda la otra deuda externa que podría tener el Perú con otros países? En 2023, Perú convirtió una deuda millonaria en una gran oportunidad de inversión por naturaleza. Cerca de 20 millones de dólares que en lugar de ir a la deuda externa se iban a conservar la Amazonía e impactar positivamente en la vida de las comunidades. Hoy vas a conocer sobre este mecanismo financiero innovador denominado canje de deuda y las historias que lo hacen posible. Hola Luis, bienvenido al podcast Capital Natural. Hoy vamos a hablar sobre los canjes de deuda, cómo se gestan, por qué es un mecanismo innovador. Cuéntanos, si tendrías que explicarle a un amigo o una amiga qué es un canje de deuda y cómo funciona en el Perú, ¿qué podrías decirnos? Un canje de deuda es un mecanismo bien interesante entre dos países, en este caso Estados Unidos y el Perú, que están en el marco de una ley americana que lo que busca es conservar los bosques tropicales a nivel del mundo. Y entonces ve al Perú como una oportunidad y ambos gobiernos deciden ir adelante en un canje de deuda, que significa que el Perú, en lugar de pagarle la deuda que tiene con Estados Unidos, parte de esa deuda sean invertidos en el Perú por el gobierno peruano a través de este mecanismo que es el canje de deuda en conservación de nuestros bosques y desarrollo de nuestra Amazonía. Y probablemente los que nos están escuchando dirían, qué innovador este mecanismo porque no se hace siempre, pero en realidad no es la primera vez, ya ha habido un canje de deuda antes con Estados Unidos. Cuéntanos un poquito a nivel histórico para tener en cuenta el contexto. En el año 2002 hubo un canje similar a este en el marco de la misma ley en el cual se trabajó entre el 2002 y el 2014 en todo este esfuerzo de conservar parte de nuestra Amazonía a través de 18 áreas protegidas. En ese canje participó Profonampe y participaron también las ONGs internacionales americanas en este marco de ese comité de supervisión. Y este segundo canje de deuda, entiendo, vendría a ser la continuidad de ese aprendizaje que nosotros hemos tenido en la anterior edición. ¿Qué aprendizajes hemos tenido y cómo lo estamos implementando ahora? Definitivamente creo que aprendimos muchísimas cosas y creo que la principal preocupación de ese aprendizaje es cómo tenemos un impacto efectivo y de largo plazo en las inversiones que se realicen en la Amazonía. Entonces, esa es la preocupación del concurso ahora, que los proyectos tengan esa parte de sostenibilidad para lograr ese impulso y esa conservación de nuestra Amazonía y el desarrollo de las comunidades locales que se encuentran allí, ¿no? En este proceso participan diversas organizaciones con roles diferenciados, ¿no? Existe un comité de supervisión que vele por el buen uso de los recursos. Cuéntanos un poco sobre los roles de los distintos actores. Sí, eso es clave en un canje de deuda, ¿no? El comité de supervisión es esta instancia que es la que se encarga de velar cómo es la implementación de los recursos económicos que tiene el canje, ¿no? Estamos hablando de un canje de deuda de 20 millones de dólares, donde tenemos que asegurar que los recursos lleguen al campo, lleguen a beneficiar al bosque tropical y a su conservación y a su desarrollo en estas áreas. Pero hay diferentes instituciones que participan, ¿no? El Ministerio del Ambiente, como representante del gobierno peruano, el cual está poniendo los recursos que vienen del canje de deuda. El gobierno americano, que es el que hace este cambio de deuda por conservación, y las ONGs que tienen el rol de velar porque los recursos realmente sean implementados de la manera correcta y de la manera que el canje lo estipula, porque la ley de los bosques, del canje de deuda por bosques tropicales, tiene una serie de definiciones respecto a en qué se puede implementar estos recursos. Porque la idea es que se implementen recursos en cosas que el Estado peruano no tiene la obligación de hacer, ¿no? No es que ahora el canje va a cubrir fondos que normalmente
Estarían en el presupuesto público, por Exactamente, ejemplo. estarían en el presupuesto público. Entonces, la idea es que realmente hay una diferencia. Y ahí es donde viene lo interesante, porque se convierte en una oportunidad para todas las comunidades, para todas las asociaciones, las ONGs, que pueden acceder a estos recursos a través de los concursos. Ahora, 20 millones suena como un montón de dinero, ¿no? Pero de repente, al final del día, a la hora de implementarlo, distribuirlo entre los distintos departamentos o asociaciones que postulen, puede ser un desafío para la visión que se tiene. ¿Cómo han planeado distribuirlo de acuerdo a las convocatorias? Por ejemplo, cuéntanos ahora de esta convocatoria que acaba de pasar. Sí, lo que se hizo en la etapa de formulación del canje es definir 3 ámbitos en la Amazonía que tienen las mayores amenazas o los mayores desafíos y que requieren inversión de fondos. Entonces se definió un paisaje en el sur del Perú, entre Madre de Dios, Cusco, Ucayali, ¿no? Otro paisaje en la parte central del Perú y el otro en la parte de Loreto. Entonces, de esa manera se ha priorizado. La primera convocatoria, en la cual terminó en el mes de julio el proceso de aplicación, ha sido para el paisaje sur. Ha sido bien interesante porque hay 46 instituciones que han aplicado y que están ya en el proceso de elaboración de su propuesta final, ¿no? Porque era como la expresión de interés, la evaluación de la propuesta final de esta primera etapa, que espera que en el primer año del canje de deuda, que es este 2025, se implemente $1 millón. De esa manera, los proyectos van a empezar en lo que va de este año y va a haber un segundo concurso para tener un segundo grupo de instituciones que puedan acceder a fondos, también con el mismo espíritu de cubrir la Amazonía. Entonces, este canje de deuda nos va a acompañar más o menos cuántos años en la visión que ustedes tienen de ejecutar este fondo. El canje se define siempre por 10, 12 años, más o menos. Así ocurrió el anterior canje, el primero, después del 2002 al 2014. Y estamos empezando ahora, ¿no? Y tenemos 10 años por delante para implementar. Como tú decías, efectivamente, 20 millones puede sonar mucho dinero, pero sin embargo, las necesidades también son muchísimas. La idea es de que se pueda apalancar más recursos que vayan sumando al canje y que vayan comprometiéndose con una iniciativa como esta. ¿Y qué temáticas, por ejemplo? Yo soy una asociación, soy un pueblo indígena, no tengo mucho conocimiento sobre cómo postular, pero quiero ser un potencial ejecutor de estos fondos, ¿no? ¿Qué temáticas alberga este canje de deuda? Yo creo que una de las temáticas muy importantes es cómo podemos apoyar todo el desarrollo de actividades económicas sostenibles en Amazonía que ayude a las comunidades que se encuentran muchas veces, por ejemplo, en zonas de amortiguamiento de un área protegida, en el entorno de un paisaje complejo como es el sur del Perú, y que le demos alternativas económicas a ellos, ¿no? Sabemos que hay muchos emprendimientos con cacao, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que estos emprendimientos por cacao hagan una diferencia, que puedan acceder a mercados, ¿no? Creo que cada vez nos enfrentamos a que tenemos que hacer una diferenciación de las diferentes iniciativas que se tienen en Amazonía y que se tienen con pueblos indígenas, con comunidades, con las propias organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que también está el poder apoyar la gestión de las áreas protegidas en torno a estos paisajes, donde hay desafíos de muchas amenazas que queremos ir atendiendo en lo que vamos también construyendo en conservar nuestros bosques tropicales. Y hay algo importante que dijiste hace un momento, que este mecanismo no busca suplir la labor del Estado, sino más bien acompañar probablemente algunas acciones y al Ministerio del Ambiente como ente rector sobre lo que viene implementando, ¿no? ¿Cómo el canje acompaña ese proceso y qué positivo que el Ministerio del Ambiente forme parte de este comité de supervisión también, ¿no? Creo que ahí precisamente la participación del Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas como parte del comité permite de que en el momento en el cual se evalúan los resultados de los concursos se pueda tener también un elemento más concreto de lo que está ocurriendo en campo desde el lado del Estado peruano y cómo estas iniciativas complementan esos esfuerzos y suman a esos esfuerzos. Porque a veces, claro, una propuesta puede decir muchas cosas, pero lo que queremos es que realmente sea algo que sí está ocurriendo y además creo que el poder permitir que estos recursos que llegan sean una oportunidad para
acceder también a recursos que tienen los programas del Estado, ¿no? Los Procompite, los Avanza Perú, los Avanza Rural, perdón, los diferentes programas que tiene. Si estos emprendimientos pequeños logran tener ciertas condiciones básicas que le permitan llegar a esos recursos o que le permitan ser contrapartida de esos recursos, creo que estamos sumando al esfuerzo que realiza el gobierno peruano en nuestra Amazonía. Y de repente eso es algo que podemos precisar más porque a diferencia de otros mecanismos financieros, esta es una donación total. De repente cuenta un poquito eso para que las personas entiendan, algunos en otros mecanismos si tienen que haber un retorno, digamos, de parte del financiamiento. En este caso es distinto, ¿cierto? Sí, son fondos de donación, es decir, que van directamente a las organizaciones y que son invertidos al 100% por ellos en la implementación del proyecto que definen. Ok, ya para cerrar, probablemente las personas que están mirando este capítulo dicen, ¿y entonces por qué este mecanismo no se aplica para toda la otra deuda externa que podría tener el Perú con otros países, ¿no? Desde tu visión, ¿esto es posible? ¿Se trata más de un tema político, de conversaciones y de diálogo gobierno a gobierno? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que son los gobiernos que tienen que priorizar estas acciones, ¿no? Entonces, no solamente Estados Unidos, sino otros países también tienen este tipo de mecanismos y los implementan de diferentes maneras, ¿no? Esta en particular tiene una configuración muy interesante donde tienes, como hemos hablado, diferentes actores que participan en un comité de supervisión y que creo que hacen la diferencia respecto a otros tipos de fondos, ¿no? Entonces, hay una preocupación del gobierno americano de que esos recursos sean realmente implementados en la Amazonía, en los bosques tropicales y poderle reportar al Congreso americano de cómo están siendo implementados estos recursos, porque si hay un mecanismo de reporte de cómo es que realmente se hizo el canje, el Perú dejó de pagar 20 millones, pero estos millones fueron invertidos en la Amazonía y realmente estamos teniendo un impacto positivo en eso. Excelente. Entonces, ¿algún mensaje final que tú quisieras que nuestra audiencia se quede en su mente en relación a cómo impulsar efectivamente un canje de deuda y que probablemente el Perú se ha visto como un país modelo que asegura la eficiencia en los recursos y obviamente contempla una seguridad en la transparencia de esos fondos, ¿no? Yo creo que el Perú es un país de oportunidades y creo que en eso es lo que están viendo diferentes gobiernos en el Perú para venir aquí a tener acciones en nuestros bosques, acciones con el cambio climático y mirar en traer fondos para ayudarnos a que el Perú siga teniendo acciones concretas que conserven nuestra Amazonía y nuestros bosques tropicales. Súper, muchas gracias Luis por estar en este capítulo. Para nosotros ha sido un aprendizaje y seguir compartiéndole a la audiencia del podcast Capital Natural y aprender sobre qué son los canjes de deuda y cómo están impactando en la conservación de nuestra Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Profonampe, comprometidos por naturaleza.